Muy buenas tardes, hermanos. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor y gracias a Él que podemos estar en su casa y podemos alabarle, glorificarle y tener este tiempo para poder estar en contacto con su palabra, que es muy importante. En esta tarde seguimos con la serie del Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio de los sinópticos que se escribió. Hemos pasado ya el primer capítulo, donde hemos visto el ministerio de Juan Bautista. Hemos visto también el inicio del ministerio del Señor, donde hemos visto liberaciones, sanidades, donde hay una acción constante. El punto principal de la prédica del domingo pasado fue la autoridad de Jesús. Es así como vimos la autoridad de Jesús para enseñar, no como los escribas, sino con la autoridad del Dios que nos hizo llegar su palabra. Y esa autoridad la hizo relevante el Señor. También vimos su autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, y sobre toda enfermedad y sobre toda clase de mal en general. El Señor Jesús es poderoso todo ello. Y esa tarde veremos su autoridad como el Hijo de Dios para perdonar los pecados y declarar justo a cualquier hombre. Así que vamos a orar al Señor. Padre de misericordia y de verdad, te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de poder congregarnos, Señor, de poder estar, Señor, reunidos en este lugar. Te damos gracias por la alabanza, te damos gracias por las ofrendas, te damos gracias, Señor, por todo este tiempo que vamos a pasar delante de ti. Sabemos, Señor, de que los que aman a Dios, Señor, todas las cosas, Señor, les ayudan a bien porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar, en esta tarde. Te doy gracias por mis hermanos que están en camino. Y te doy gracias por mis hermanos que por algún motivo no están aquí, pero confiamos, Señor, que tú les mantienes firmes y que están, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, por la oportunidad de esta palabra tuya. Y seas tú, Señor, hablando a tu pueblo. Tú tienes un mensaje en esta tarde para cada uno de nosotros. Tienes un mensaje para los que están sentados y para el que está parado aquí también, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Y te doy gracias, Señor, por esa tremenda autoridad que tienes como Hijo de Dios, Señor. Sobre todas las cosas porque tú las creaste, Señor. Y te doy gracias, Señor, de que nos hayas dado esta linda y hermosa palabra que nos da vida, Señor. Y las que dan testimonio de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Oramos en esta tarde a ti. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Me quito la gafa porque no la necesito. Y vamos a tomar desde el primer versículo hasta el versículo 17. Y vamos a ir leyendo parte por parte para poder continuar. El título de la prédica esta tarde es La autoridad de Jesús para perdonar de pecados. Es el título general. Y vamos a leer los dos primeros versículos de este capítulo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vimos el domingo pasado, y Eddie apuntó a ello, de que Jesús hizo muchos milagros, muchas sanidades, pero él no quería que se malinterpretara su ministerio. No había venido solamente para hacer milagros, no quería ser reconocido como alguien, un milagrero cualquiera. Todos sabemos que esos milagros y sanidades son importantes, pero quedaban en un segundo plano. Él había venido a hacer algo mucho más importante. Él había venido a erradicar el mal más grande que nos aqueja a todos nosotros, que aqueja a este lugar. Un mal que es mayor que cualquier otra enfermedad de la que nosotros podemos ver. La madre, como digo yo, la madre de todas estas enfermedades. El pecado que nos condena a la perdición. De allí la relevancia de la predicación. Si nosotros vemos, dice que se agolpó la gente y Jesús aprovechó esa oportunidad para predicar la palabra. Él leyó Isaías 61,
donde vemos que el Señor unge, y decimos unge a Jesucristo para llevar la predicación, para llevar las buenas nuevas a todos aquellos que la necesitaban. Y Jesús sabía de esa misión que él tenía y aprovechaba cualquier oportunidad para poder predicar, para poder enseñar. No importara si fuera a orillas del mar, en una casa como en este caso. Él tenía esa misión. Y en muchas ocasiones dijo él en el Evangelio de Juan que él había venido a cumplir la voluntad del Señor. Esa voluntad que vemos reflejada en Isaías 61. A tal punto él entendía de que si recordamos el episodio de Lucas 4, el Señor Jesús dice que llegó a Nazaret, llegó a la sinagoga, se puso en pie, tomó el rollo y leyó justamente Isaías 61, los primeros versículos. Todo el mundo lo quedó mirando, él se sentó y le dijo a todos sus paisanos, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Jesús había venido a predicar, a anunciar las buenas nuevas. Su predicación empezó con arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está cercano. Y él vino a proclamar las buenas nuevas. Hoy en día esa misión, ¿sobre quién recae? Recae sobre nosotros, su iglesia. Nosotros estamos llamados a predicar esas buenas nuevas, a enseñar lo que Jesús nos ha enseñado. De tal manera que todo el mundo pueda, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, podamos abrir las puertas del reino de los cielos a los que lo necesitan. Continuamos con el texto. Continuemos. El versículo 3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El relato continúa en que la multitud, hay mucha gente agolpada en aquella casa. El relato continúa de que dice que hay un grupo de personas que traían un paralítico, cargado por 4 de ellos. El hecho de que la gente se agolpara en la puerta y bloquearan el acceso, realmente no fue un obstáculo para ellos. Dice que se subieron al tejado, quitaron parte de este tejado, lograron hacer un hoyo por el cual bajaron al enfermo y lo pusieron delante de Jesús. Yo me imagino la escena que no está descrita en la palabra del Señor. Yo me imagino al Señor Jesús en medio de tanta gente predicando la palabra, cuando de pronto su predicación es interrumpida por unos golpes en el techo. Luego pedazos del techo que caen y todos llama su atención, miran al techo para ver qué ocurre. Jesús, obviamente, igual que el resto, observa, para su predicación observa, cuando de pronto ven que se hace un orificio, una figura baja, y nos encontramos que delante del Señor Jesús hay un hombre paralítico sobre un lecho que es puesto a sus pies. Quizá los murmullos de la gente estarían diciendo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién es este? ¿Qué pasa? Ustedes saben lo que pasa cuando hay un evento, que todo el mundo murmulla y todo el mundo dice algo. Pero Jesús se mantiene en silencio. Y me imagino que al ver a ese hombre allí en el suelo, postrado delante de Jesús, se hace un silencio, expectante para ver qué es lo que va a hacer el Señor. A mí lo que llama la atención es que el texto dice que Jesús ve la fe de ellos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible ver la fe? Nosotros sabemos que la fe, al igual que el amor, el odio, no son tangibles, no son perceptibles en sí mismas. Pero sí podemos ver manifestaciones de amor, podemos ver manifestaciones de odio, podemos ver manifestaciones de aquello que no es tangible. Por ejemplo,
Todos han sido muchachos, todos se han enamorado, ¿verdad? Y nosotros decimos que ¿cómo sabemos que un muchacho o una muchacha está ilusionado, que está enamorado? Por sus acciones, por sus actitudes. Algunos pierden el apetito, otros están todo el día con el móvil enviando mensajes, otros ven a la chica o al chico que les gusta y les tiemblan las piernas, les suda las manos. Cuando quieren hablarle, tartamudean. ¿Y qué decimos nosotros? Nos damos cuenta de que algo pasa allí. Igual, cuando vamos a otro extremo, vamos al odio. Cuando alguien tiene cólera, cuando tiene odio, ¿qué ocurre? El semblante cambia, los ojos brillan, quizá la boca se pone dura y rechinan los dientes. Y nosotros nos damos cuenta de que algo malo pasa allí. Entonces podemos expresarlo. Ahora, aquellos hombres habían demostrado con sus actos su fe. No permitieron que nada se interpusiera delante de ellos. Ellos estaban convencidos de que Jesús era el único capaz de ayudar a su amigo. Así que buscaron la manera de hacer llegar y de poner a Jesús delante de él. Todos podían ver esa fe. Era evidente, Jesús podía ver esa fe, porque esa fe se había traducido en acción. Y comúnmente cuando nosotros leemos este pasaje, yo muchas veces leí este pasaje, y cuando decía que ve la fe de ellos, siempre pensé, y muchos piensan, de que era la fe de aquellos que cargaban al hombre, de aquellos que cargaban al paralítico. Y excluimos al paralítico en sí. Yo me pregunto, ¿el paralítico no tendría fe? En mi opinión, yo creo que sí, el paralítico tenía fe. No se nos dice qué tipo de parálisis era, no sabemos, entendemos de que sus capacidades motoras estaban, por ellas estaba impedido. No sabemos hasta qué punto la parálisis bloquearía su habla, bloquearía su entendimiento, a tal punto que él fue transportado. Así que él no podía expresar con acciones como sus amigos su fe. En otros casos hemos visto que muchos enfermos se acercaban a Jesús, se tiraban ante sus pies, o una mujer que venía por detrás y le tocaba, pero expresaban esa fe con acciones. Yo pienso de que este hombre tenía fe, quería que Jesús obrara en su vida, tal vez con un parpadeo de ojos. De alguna manera él hubiese querido expresar de que quería ser ayudado. De alguna manera había escuchado la enseñanza de Jesús. Alguien le habría dicho, hay un hombre, hay un maestro que puede sanarte. Quizá él haya escuchado alguna enseñanza de Jesús que alguien se la haya compartido. Y este hombre haya tenido esa fe. De alguna manera sabía que Jesús podía ayudarle. Yo pienso que cuando se dice ahí que Jesús ve la fe de ellos, no solamente ve la fe de los hombres que traían a Jesús, sino ve la fe de este hombre. De la misma manera, Jesús, como pudo ver esa fe de sus amigos traducida en acción, pudo ver dentro de este hombre, porque Jesús tiene esa capacidad de poder ver. Los evangelios nos narran de que no había necesidad de que le dijeran a Jesús nada de ningún hombre. Eso es lo que se nos dice en Juan 2, 23 al 25, que Jesús conoce a todos los hombres. No había necesidad que alguien le diga, este hombre es así, esta mujer es así. Jesús conoce si la fe es genuina o no. Cuando en Génesis 15 el Señor le dice a Abraham, Abraham, yo te voy a bendecir, vas a tener un hijo y tendrás una descendencia que será como las estrellas del cielo que no se podrán contar. Abraham, dice la Escritura, que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. En ese momento Abraham no hizo nada, no expresó esa fe,
con una acción. Simplemente en su corazón él creyó que lo que Dios le decía era verdad. Es porque Dios puede ver muy adentro de nosotros y saber si somos sinceros, saber si realmente creemos. No necesitamos expresar con acciones porque el Señor es tan poderoso que puede ver. Ahora, una pregunta más. ¿Cuán obvio era que este hombre necesitaba ser ayudado? ¿Cuán obvio era que este hombre tenía una necesidad? Evidentemente todos podían ver que él tenía una necesidad. Estaba incapacitado, no podía moverse, no podía hacer una vida normal. Algo aquejaba su cuerpo que lo tenía atado. Pero obviamente Jesús apunta a una cosa en este hecho, de que hay algo que trasciende la enfermedad, hay algo que trasciende nuestras necesidades físicas, hay algo que necesita ser atacado primero antes de que cualquier enfermedad. Y ese problema es el pecado. Jesús podía ver la parálisis que lo tenía postrado aquel hombre, y todos lo podían ver, pero Jesús tenía la capacidad de poder ver algo que los demás no podían ver. Este hombre tenía pecado en sí, la vida de pecado de este hombre. Y hemos dicho que Jesús nos conoce y no tiene necesidad que se le refiera a nada. Recuerden que cuando él se encuentra con la mujer samaritana, el Señor le dijo cuán desordenada era su vida. Cuando se encontró con Natanael, dijo, este hombre es un verdadero judío, un verdadero israelita. Y Natanael dice, ¿tú de qué me conoces? Porque no hay necesidad de que se lo digamos. El Señor nos conoce, sabe quiénes somos, sabe lo que hay en nosotros, conoce lo más profundo de nuestro ser, sabe de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de nuestras derrotas, sabe de las cosas nuestras y más profundas. Y Jesús conocía a este hombre y podía ver más allá de lo que era evidente. Sí, este hombre necesitaba ser sanado, como muchos en el primer capítulo vimos que fueron sanados. Pero hay algo más importante que Jesús quería atacar allí: el pecado. Es ese pecado que nosotros cuando vemos las noticias, escuchamos las noticias, vemos la televisión y vemos violencias, vemos guerras, vemos conflictos, vemos dictaduras, podemos observar familias destruidas, hijos abandonados, y un montón y sin fin de cosas que ahora a nosotros nos sorprenden y que podríamos seguir mencionando, que es que cómo el mal ha ido tomando ventaja y el pecado va reinando aquí. El mundo busca soluciones, busca respuestas, las busca quizá en sectas, la busca en el espiritismo, algunos las buscan en sí mismos, pero nunca podrán encontrar una respuesta, nunca podrán encontrar una solución. Y lo curioso es que Dios ya nos dijo cuál era el problema. Dios nos ha dicho, el pecado es el problema. Y nos ha dado una solución. Está mi Hijo Jesús, a quien si vosotros recibís, tendréis perdón de pecados. Y Cristo es la solución, pero lamentablemente el mundo ha sacado de la ecuación al Señor, ha sacado de la ecuación a Dios y quiere por sus propios medios lograr algo. Quiere lograr su felicidad, quiere lograr su perdón y quiere ganarse, por así decir, el cielo con sus méritos. Y como Dios ha sido desplazado, este problema siempre persistirá y nunca habrá una solución. Dice la palabra, y nosotros hemos estado memorizando los versículos, que dice que todos hemos pecado y hemos sido apartados o destituidos de la gloria de Dios. Hemos estado aprendiendo los versículos en Romanos. Y que por nuestros pecados, el pecado solamente nos lleva a la muerte. Así que Jesús en este momento mira al hombre paralítico, mira dentro de su corazón, mira en su ser, más allá de la enfermedad que lo tiene postrado, y ve su necesidad de perdón. Él necesita ser perdonado por Dios. Nosotros sabemos que cuando el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados,
y aceptamos a Cristo en nuestra vida. Y entonces somos perdonados, somos justificados. Si no lo hacemos, seguimos muertos en delitos y pecados. Y por eso pienso de que el Señor ve la fe de este hombre a tal punto de su necesidad de ser perdonado, que aunque él no pudiese hablar, Cristo sí podía ver dentro de él. Y el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, porque Cristo vio que tenía fe para ser salvado. Así como Abraham fue justificado por creer, este paralítico creyó. Y el Señor le dijo que sus pecados le eran perdonados. Ahora continuemos con el texto. Dice que es verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Yo me imagino lo tenso del momento. Todos en silencio acaban de escuchar a Jesús decir: tus pecados te son perdonados. Y estaban allí unos escribas sentados, obviamente, en esta escena. Y como digo yo, saltaron las alarmas en los cuarteles generales de los escribas. Estos hombres cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla, que era interpretarla, se opusieron a Jesús porque ellos pensaban: este es un hombre ordinario, este es un hombre común. ¿Cómo se le ocurre decir estas cosas? Su posición teológica era correcta. Solo Dios es el único con la autoridad para perdonar los pecados. ¿Y este hombre quién es? Nadie puede tomar el lugar de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando quisieron ser como Dios? Cuando quisieron tomar el lugar de Dios. Fue desastroso para nosotros, para nuestra raza. Tomar el lugar de Dios es un grave pecado. Y si lo hiciéramos nosotros estaríamos blasfemando. Y esto es lo que estos hombres pensaban de Jesús, porque no entendían quién era Jesús. En los tiempos de Jesús, para que un hombre sea perdonado o declarado perdonado, tenía que ir al templo, presentarse al sacerdote, llevar la ofrenda necesaria, ya sea un cordero, ya sea algún otro animalillo o alguna ofrenda, pero tenía que ser de acuerdo al pecado cometido, tenía que llevar la ofrenda que exigía la ley. Y una vez presentado, entonces el sacerdote lograba, no el sacerdote en sí, sino el sacerdote, cuando hacía la presentación a Dios, lograba el perdón de aquella persona. Y es lo que está estipulado en Levítico. Así que cuando Jesús pronunció las palabras: hijo, tus pecados te son perdonados, ellos estaban entendiendo de que Jesús estaba diciendo y estaba afirmando que era Dios, capaz de perdonar pecados. Se estaba atribuyendo carácter divino. Lo que nunca entendieron es que Dios había anunciado en Isaías, en Malaquías, que Él enviaría un mensajero. Pero un mensajero dice delante de Él. Dios de alguna manera les estaba diciendo: yo me presentaré, yo vendré a ustedes. Dios ya les estaba diciendo que Él se presentaría. No lo entendieron. No entendían la encarnación de Jesús. Dios les estaba diciendo a su pueblo que Él se presentaría en persona delante de ellos y estaría en medio de ellos. Y nadie se dio cuenta. Estos estudiosos de la ley, estos estudiosos de las Escrituras, estos escribas, estos rabinos, estos maestros de la ley, nunca entendieron ni comprendieron cómo Dios se iba a humillar haciéndose hombre, pero ese era el plan de Dios desde el principio. Vivir en medio de nosotros. La epístola a los Hebreos, en los primeros versículos, nos dice que el Señor habló de muchas maneras a los hombres, a través de los profetas, pero que en estos tiempos ha hablado por medio de su Hijo. Dice que Él es el heredero de todo, es por quien dice que asimismo hizo el universo, y que Él es el resplandor de su gloria y su imagen, y quien sustenta todas las cosas con su poder. A nosotros nos presenta un Jesús como Dios encarnado. Nosotros podemos citar varios versículos. Podríamos ir a Filipenses 2:6,
Y dice que Jesús era de naturaleza divina. En Juan 1:1 nos dice que en el principio de la creación estaba Él y que Él era Dios. En Colosenses 1:16, 17 y en Hebreos que acabamos de leer, Jesús estaba en el principio creando todas las cosas y que subsisten por Él y Él es el Dios creador y que todas esas cosas se mantienen en su lugar por su poder. Jesús afirmó que el Padre y Él eran uno. Estamos en Juan 10:30. Que verle a Él era ver al Padre. Colosenses 1:15 dice, ya que Él es la imagen del Dios invisible y que toda la plenitud, entendemos que toda la deidad reside en Él. Y en 1 Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne, es decir, que se hizo hombre. Y nosotros podremos seguir así, citando y buscando citas. Pero está claro que Jesús es Dios. Pero los suyos no le reconocieron. Como dice la Escritura, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La lógica de ellos no les permitía ver con claridad el plan y el propósito de Dios. Sigamos leyendo. Versículos 6. No, perdón, el versículo 8, que ya habíamos leído. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Parafraseando un poco lo que Jesús les dice, bueno, ustedes creen que lo que yo estoy diciendo son meras palabras, porque ustedes no podéis ver el resultado inmediato del perdón de pecados. Pero para que entendáis de que yo tengo la autoridad para perdonar pecados, le voy a decir a este hombre que se levante y camine, y le sanaré. Y podéis ver inmediatamente el resultado de aquello. Aunque aquellos hombres no respondieron, se quedaron callados ante lo que Jesús les dice, yo estoy seguro que si hubiesen respondido habrían dicho que eso era imposible. Para un hombre es imposible perdonar pecados y para un hombre es imposible sanar a alguien. Pero por medio de este episodio queda patente de que Jesús no solamente tiene autoridad sobre las enfermedades, como ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, sino que tiene autoridad sobre la peor de las enfermedades, sobre el pecado. Y Él es capaz de perdonar cualquier pecado, de perdonar los pecados. Y yo digo, gracias a Dios por Jesucristo, porque dice en Hechos 13:39, dice que por medio de Él, a nosotros se nos anuncia perdón de pecados. Y todo el que cree en Él es justificado. Gracias a Dios por ello. Y alguien hizo la referencia en delante, Peter hizo una referencia, creo, que acompaña a esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el único. Él es Dios. Él tiene esa autoridad, Él tiene ese poder y lo puede hacer. Y gracias a Dios por ello. Por encima de cualquier otra cosa, Dios tiene ese poder para librarnos del mal. Ahora tenemos otro episodio que es muy interesante. Vamos al versículo 13. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose,
le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores?